la fuente para hallar trabajo más allá de los estándares que se requieren en términos de meritocracia, respeto a las normas administrativas, etcétera, que es la fuente del amiguismo. Nosotros estamos enlazados con Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, ex procuradora exitosa. Buenos días, señora Novoa. Gracias a usted por la amable entrevista. Muchas gracias a usted por estar aquí. ¿Nos puede explicar un poco sobre este caso, qué implicancias tendría? Porque a nosotros como periodistas nos resulta un poco enredadas las explicaciones del premier, un poco jalada de los pelos, sospechosas. No le creemos. Sí, ¿Qué piensa usted? bueno, como sabemos, estos hechos ya son objeto de una investigación por parte del Ministerio Público, una investigación reservada. Incluso fiscales han hecho su ingreso en los despachos de la Presidencia del Consejo de Ministros, del Ministerio de Defensa, entiendo, y alguna otra entidad. De tal manera que será el Ministerio Público el que nos dará cuenta de lo que ha investigado. Pero por supuesto que todo esto que usted ha comentado y lo que se conoce públicamente huele mal y huele lamentablemente a un patrón ya existente en la República hace mucho tiempo y que lamentablemente vemos que se repite, que es la fuente para hallar trabajo más allá de los estándares que se requieren en términos de meritocracia, respeto a las normas administrativas, etcétera, que es la fuente del amiguismo, la puerta giratoria, en fin. Entonces, una vez más, nos confirma lo que vimos en el gobierno del señor Castillo, lo que hemos visto en anteriores gobiernos, y este es un mal que trasciende el caso mismo, porque nos hace referencia a un problema que, según observamos, no puede ser vencido por parte del Estado. Y tiene consecuencias graves por el protagonista, ¿no? El protagonista es el presidente del Consejo de Ministros, que tiene una imagen simbólica y real, por supuesto, en el liderazgo de la lucha contra la corrupción. Es decir, después de la presidenta de la República, el presidente del Consejo de Ministros representa y es, por supuesto, la representación del Ejecutivo, su fuerza, su liderazgo, etcétera. Entonces, todo esto queda seriamente afectado y muy disminuido en cuanto se refiere al papel que se esperaría en la sociedad peruana de un líder como es el presidente del Consejo de Ministros, de un poder como es el Poder Ejecutivo, para enfrentar este problema que no es nuevo, porque sería poco justo también decir que este problema empieza con esta denuncia que ustedes hacen sobre estas señoras, etcétera, y la relación con el presidente del Consejo de Ministros, sino que en realidad es un problema muy antiguo de la República, y es así como se obtienen trabajos en el Estado. No hay otra forma de obtenerlos, por lo menos es la forma más importante de obtenerlos. Y esto lo hemos visto en todos los gobiernos, grotescamente en el de Castillo, ahí alcanzó su grado más grotesco. Pero en este, por lo visto, los patrones se repiten y las cosas siguen más o menos funcionando igual. Bueno, entonces, Igual de mal, digo. sí, igual de mal, claro, pero entonces, en resumen, esta lamentablemente es una práctica común, lamentablemente es la principal fuente de trabajo en todos los gobiernos, se hizo de la manera más grotesca en el gobierno de Castillo, pero eso no impide que el periodismo señale que Otárola aparentemente está haciendo lo mismo. Es decir, a sus amiguísimas les ha dado aparentemente trabajo. ¿Por qué? ¿Y por qué es sospechoso? Porque las dos señoritas dijeron que sí se reunieron con él. Dijeron además que se reunieron por temas personales. ¿Por qué se van a reunir con temas personales con un ministro que tiene tantos problemas? Es decir, en ese
en ese momento que era ministro de Defensa estaban todos los conflictos. Y después, cuando es premier, este país está que se cae en pedazos como para estar reuniéndose con personas para que lo saluden simplemente. Luego, el premier dice que solamente las ha visto un ratito y en una reunión que prácticamente las conoce de vista. Y sale una de las señoritas, para ser más específica, Yesiré Pinedo, y lo desmiente, lo contradice, le dice que no, lo conoce desde hace años y que mantiene una comunicación por WhatsApp y por teléfono y que se ha sentado con él para conversar. ¿Esto es normal? Es decir, y además el premier dice más, dice que ¿acaso es algo contra la ley que él revise los currículums de los aspirantes? ¿Él tiene que revisar los currículums o es recursos humanos? Sí, bueno, en primer lugar, el periodismo, y en este caso Radio Exitosa y su programa, están haciendo lo que deben hacer, están haciendo un ejercicio de escrutinio público, de pedir cuentas, de conductas que no aparecen como transparentes ni correctas, de conductas, por decirlo menos, irregulares, sino delictivas. Ahora bien, por supuesto, en todo lo que usted expresa hay elementos de sospecha. Y más allá de los elementos específicos de los cuales nos dará cuenta, reitero, el Ministerio Público. Se fue el audio, creo que se ha apagado su En audio. caso de corrupción... Ahora sí, es que se fue por un momento el audio. Sí, sí. Ya lo escucho, sí. Sí, gracias, señora Nova. No, le decía que más allá de todo esto, sí, yo creo que estamos frente a un caso de corrupción política. Están presentes los elementos, ¿no? Siempre hay, como vemos, el ánimo o hechos que están vinculados a la violación, a la vulneración de un deber posicional. Están hechos o actos que se refieren a la obtención o a la expectativa de obtención de beneficios extraposicionales, a relaciones privadas, públicas, indebidas, que terminan afectando el patrimonio del Estado. Y por supuesto las explicaciones son realmente burdas, pues, ¿no? O sea, entramos ahí al punto y coma, ¿no? Al manejo novelesco de mala calidad, en cuanto a las explicaciones que nos da el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Pero en fin, se da parte del deterioro que lamentablemente enfrenta el gobierno, ¿no? Será demostración de que la señora presidenta de la República no tiene ni siquiera la capacidad de controlar a su mano derecha. Será un punto más que incrementa la pérdida de legitimidad del Poder Ejecutivo en su relación y en su alianza con el Poder Legislativo, porque por menos se han organizado comisiones investigadoras, y lo que vemos en este caso de parte del Legislativo es un silencio cómplice y absoluto. Entonces, bueno, que sigan así, ¿no? Que sigan así, y bueno, simplemente están yendo en caída en picada, ¿no? En picada, porque esto no va, esto el pueblo, perdón, no lo va a tolerar. Le pido, por favor, cuál es su percepción, cambiando de tema, sobre esta investigación de los operadores de la reconstrucción, porque ya no solamente son 2 municipios, sino que se han acumulado otros 5 municipios en torno a esta investigación que se le sigue. La Fiscalía de la Nación le sigue esta investigación a Guillermo Bermejo. Entonces, la tesis fiscal es que se ha coludido y que hubo conversaciones con el expresidente, ahora encarcelado, Pedro Castillo, con Guillermo Bermejo, para que saliera vía decreto de urgencia estas obras. Exitosa. Para que después Guillermo Bermejo consiguiera unas coimas, ¿no? El lobby de un congresista para que irregularmente dar estas obras a diferentes distritos. Entonces, estos 5 municipios beneficiados han recibido 19 millones de soles tras reuniones con Bermejo y están en Ancash, Ayacucho, La Libertad y Lima. ¿Usted cómo ve esto que finalmente, porque siguen saliendo indicios y el congresista dice que es un perseguido político?
Mire, nada más, en mi opinión, nada más alejado de la verdad que considerar esta investigación que hace el Ministerio Público como una persecución política. Nuevamente, ¿no? Así como en el caso anterior que hemos comentado, que se observan ciertos patrones, claro, el caso en sí mismo, comparado con los niveles de daño al patrimonio del Estado, el caso previo, quiero decir, comparado con este caso, por ejemplo, es pues un robo de gallinas, ¿no? Pero en este caso, lo que hemos visto es un patrón observado en el gobierno del señor Castillo y en otros gobiernos, pero estamos hablando del de Castillo, que es la compra-venta incluso de decisiones políticas mediante decretos de urgencia, no, la compra-venta de normas, etcétera. Y de ello nos han dado cuenta estudios diferentes, incluso de otras latitudes, pero que son aplicables al Perú. Por ejemplo, el concepto de la antropóloga Sara Chayes sobre que cuando hay captura de los estados, como en este caso hubo en el de Castillo de gran corrupción, lo que se observa es la interacción de mecanismos operativos de la corrupción. O sea, la corrupción se convierte en un Exitosa. instrumento operativo en todo el Estado. Y es lo que vemos en estos casos grandes, así como lo vemos en el caso pequeño anterior que hemos comentado, sin ser menos importante, por supuesto. Pero yo creo que hay indicios importantes que el Ministerio Público está investigando. Creo que es un caso que tiene mérito para ser calificado como un caso también de corrupción política, pero de mayor envergadura, por supuesto, por el involucramiento de gobiernos locales, etcétera. Y más allá de teorías e interpretaciones sobre esta materia es necesario usar, como la que he citado de Sara Chayes, también están las investigaciones puntuales que ha hecho la Contraloría General de la República sobre el involucramiento de los gobiernos locales, los gobiernos regionales en casos de gran corrupción. O sea que, en resumen, digamos que en este caso estamos hablando de un patrón más observado en el corrupto gobierno del señor Castillo, que esperemos que las investigaciones de corrupción sigan contra él de manera rigurosa, objetiva. Y bueno, en este caso vemos cómo un congresista podría haber estado involucrado en actos de corrupción que esperemos que el Ministerio Público nos aclare mediante una investigación también seria, objetiva y rigurosa. Muy bien, muchas gracias, Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción, que nos habla de los temas de este instante, ¿no? Que son las amigas de Otárola y también las investigaciones de contra el congresista Bermejo, que va acumulando municipios con obras después de las visitas de estos alcaldes, reuniones con estos alcaldes, cada vez es más y más plata.